Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Qué alegría tenerlos aquí con nosotros en un día más. Espero de corazón que se encuentren estupendamente y listos para sumergirnos juntos en un tema que estoy segura va a capturar la imaginación de muchos de ustedes. Hoy vamos a desgranar un momento que ha causado revuelo y suspiros por igual en el mundo del entretenimiento, el primer beso de Kerem y Hande. Sí, lo han escuchado bien. Vamos a hablar de ese instante mágico, de las emociones que se desataron, de lo que significó para ellos y, por supuesto, para todos nosotros como fans que hemos seguido de cerca su química en pantalla. Es un tema que da para mucho para analizar gestos, miradas, y ese intangible que solo los grandes actores saben transmitir. Y antes de que se me olvide, si aún no lo han hecho y les encanta el contenido que creamos aquí, les invito de la manera más cordial a que se suscriban a nuestro canal. Es un gesto pequeño para ustedes, pero para nosotros significa el mundo. Cada suscripción nos anima a seguir investigando y trayéndoles los temas que más les interesan. Así que no esperen más y le den a ese botón rojo. Ahora sí, adentrémonos en el corazón de nuestro vídeo de hoy, el primer beso de Kerem y Hande. Hablar de este momento es hablar de una explosión de sentimientos que trascendió la pantalla para instalarse en el corazón de miles de fans. Para aquellos que no están familiarizados, Kerem Bürsin y Hande Erçel son dos talentos turcos que conquistaron al mundo con su actuación en la serie Sen Kalkam, o como la conocemos en muchos lugares, Yo te llamo corazón, o Love is in the air. Su química desde el primer episodio fue tan palpable, tan electrizante, que los espectadores no tardaron en soñar con que esa conexión traspasara el guión. Y cuando finalmente llegó el primer beso entre sus personajes, Kerem y Hande, el público enloqueció. Pero, ¿qué hay detrás de esa escena? ¿Qué se sentía en el set? ¿Y cómo impactó esto en la dinámica entre los actores y en la percepción del público? Vamos a empezar por analizar el contexto. La serie se estaba convirtiendo en un fenómeno global. Cada episodio era esperado con ansias y la relación entre sus protagonistas, Serkan Bolat y Eda YLDZ, se había convertido en el eje central de las conversaciones en redes sociales y foros de fans. La tensión romántica entre ellos era palpable. Había miradas que lo decían todo, roces sutiles, diálogos cargados de doble sentido, todo construía esa expectativa hacia un momento cumbre, el beso. Y cuando finalmente llegó no fue solo un beso, fue la materialización de todas las esperanzas y deseos de los fans. Fue la confirmación de que esa chispa que veíamos en pantalla era algo que conectaba profundamente con el público. Desde una perspectiva actoral, el primer beso en una producción siempre es un momento delicado y crucial. Requiere una confianza mutua entre los actores, una comunicación fluida y, sobre todo, un entendimiento del personaje y de la escena. En el caso de Kerem y Hande, ambos actores son reconocidos por su profesionalismo y su entrega a los roles. Se hablaba mucho de cómo manejaban esa química tan fuerte. ¿Era fácil? ¿Había nervios? Sabemos que para Hande, quien interpretó a Eda, fue un momento muy importante para la evolución de su personaje. Eda al principio era una chica soñadora y apasionada, pero también algo impulsiva y desconfiada. Serkan Bolat, el personaje de Kerem, era inicialmente frío y calculador. El beso representaba un punto de inflexión, un reconocimiento de los sentimientos que ambos, a pesar de sus diferencias y conflictos, habían desarrollado el uno por el otro. Para Kerem, interpretando a Serkan, el beso significaba romper esas barreras emocionales que él mismo se había impuesto. Significaba ceder ante la fuerza de sus sentimientos por Eda. Podemos imaginar la presión que debieron sentir. No solo actuaban para la cámara, sino que actuaban para millones de ojos que estaban observando cada detalle, analizando cada expresión, esperando esa confirmación del amor que creían ver. El director de escena, sin duda, jugó un papel fundamental en guiar ese momento, asegurándose de que fluyera de manera natural y que reflejara la intensidad del momento en la historia. Ahora, hablemos de las emociones. ¿Qué transmitieron Kerem y Hande en ese primer beso? Si repasamos las imágenes, podemos ver una mezcla de ternura, sorpresa y una profunda conexión. No fue un beso apresurado o forzado. Se sintió orgánico, como si hubiera sido el desenlace natural de todo lo que había sucedido hasta ese momento. En los ojos de Eda podíamos ver esa mezcla de incredulidad y felicidad, esa sensación de haber esperado ese momento y de que finalmente se hiciera realidad. En Serkan, la sorpresa inicial daba paso a una vulnerabilidad que rara vez habíamos visto,
una dulzura que confirmaba que Eda había logrado derretir su coraza. La reacción del público fue, como era de esperar, masiva. Las redes sociales explotaron. Hashtags relacionados con el beso se convirtieron en tendencia mundial. Fanfics, edits, memes, todo se multiplicó. Para muchos, ese beso validaba la esperanza de que el amor entre Serkan y Eda era real y duradero. Para otros era la confirmación de la increíble química entre Kerem y Hande, lo que alimentó aún más la especulación sobre su relación fuera de pantalla. Y es que cuando dos actores tienen esa conexión tan genuina, es difícil para el público separarlos de sus personajes. Analicemos también el impacto en la narrativa de la serie. El primer beso no es solo un momento romántico, es un punto de inflexión en la trama. A partir de ese beso, la relación entre Serkan y Eda entra en una nueva fase. La duda y el conflicto iniciales se ven matizados por la confesión de sentimientos. La dinámica cambia, se vuelve más íntima, más vulnerable. Los diálogos posteriores al beso a menudo reflejan esa nueva cercanía, esa confianza recién descubierta. Es un evento que impulsa la historia hacia adelante, que intensifica el drama y el romance, y que mantiene a la audiencia enganchada, queriendo ver cómo se desarrollan esos sentimientos. Además, el éxito de este tipo de escenas radica en la habilidad de los actores para transmitir autenticidad. Un beso en pantalla puede ser técnico, pero para que conmueva, para que sea creíble, debe sentirse real. Kerem y Hande lograron eso. Lograron que sus personajes se sintieran como personas de verdad, con sentimientos reales. Y eso, señoras y señores, es el arte de la actuación. Ellos no solo memorizaron líneas y actuaron escenas, ellos encarnaron a Serkan y Eda, y en ese primer beso compartieron con nosotros la culminación de un viaje emocional. Podríamos dedicar horas a analizar cada gesto, cada milímetro de esa escena. La forma en que sus manos se encontraron, la leve inclinación de sus cabezas, la pausa antes de separarse, cada detalle contribuye a la magia. Y es que cuando se trata de momentos icónicos como este, los fans somos detectives. Buscamos esas pistas que nos confirman la profundidad de lo que estamos viendo. Y en el primer beso de Kerem y Hande encontramos muchas. Es importante recordar que aunque en pantalla veamos una química deslumbrante y un amor naciente, detrás de cámaras existe un equipo, un guión, y el profesionalismo de dos actores trabajando para crear una historia. Sin embargo, la forma en que Kerem y Hande se entregaron a esos personajes, la manera en que se complementaron, fue lo que hizo que ese primer beso fuera tan memorable. Fue una demostración de su talento, de su capacidad para conectar con el público y para crear momentos que perduran en la memoria colectiva. Pensemos también en la influencia cultural. Las series turcas han ganado una popularidad inmensa a nivel mundial, y Senkalkapm es un claro ejemplo. Momentos como este primer beso no solo entretienen, sino que también se convierten en parte de la conversación cultural, en referentes para el romance en la pantalla. Crean un lenguaje común entre fans de diferentes países, unidos por la admiración hacia estos actores y sus historias. Para finalizar esta parte podríamos decir que el primer beso de Kerem y Hande fue más que una escena, fue un evento. Fue la culminación de semanas de tensión romántica, la manifestación de los deseos de una audiencia entregada y una demostración del talento actoral de dos estrellas en ascenso. Fue un momento que resonó, que inspiró y que, sin duda, quedará grabado en la memoria de los seguidores de la serie. Y ahora, antes de despedirnos por hoy, me gustaría recapitular brevemente lo que hemos abordado en este vídeo. Hemos explorado el contexto en el que se dio el primer beso entre Kerem y Hande en Senkalkapm, analizando la construcción de la tensión romántica y la expectativa del público. Hemos profundizado en las posibles emociones que vivieron los actores desde una perspectiva profesional y personal, y cómo transmitieron esa conexión tan especial en la pantalla. También hemos reflexionado sobre el impacto masivo que tuvo este momento en las redes sociales y en la narrativa de la serie, convirtiéndolo en un evento memorable. Hemos destacado la importancia de la autenticidad y el talento para crear escenas tan conmovedoras, y cómo este tipo de momentos contribuyen a la influencia cultural de las producciones turcas a nivel mundial. Ha sido un placer inmenso compartir estas reflexiones con ustedes hoy. Espero de corazón que hayan disfrutado de este análisis tanto como yo al prepararlo. Me encantaría saber qué opinan ustedes. ¿Vieron la serie? ¿Cómo vivieron ese primer beso? ¿Qué fue lo que más les impactó? Déjenme sus pensamientos y opiniones en la sección de comentarios, que siempre leo con gran interés.
Sus comentarios son el alma de esta comunidad. Y antes de que se vayan, si este vídeo les ha gustado y les pareció interesante, por favor, denle un gran me gusta. Compartan este vídeo con sus amigos, especialmente con Ake. Jos, que también son fans de Kerem y Hande o de las series turcas. Y por supuesto, si aún no se han suscrito, este es el momento perfecto. Únanse a nuestra creciente familia, activen la campanita para no perderse ningún futuro vídeo, y seamos parte de esta conversación constante sobre el fascinante mundo del entretenimiento. Muchísimas gracias por acompañarnos hoy. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta entonces, cuídense mucho y que la magia del cine y la televisión los acompañe. ¡Chao!